Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, todo nuestro agradecimiento. También a los que colaboran con TLV1. Agradecemos enormemente a los que lo hacen e invitamos a muchos a que nos acompañen. TLV1 es importante para estar en el aire en este año 2025, con todas las peripecias que implica, ¿no? Esta inflación supuestamente baja, pero con un costo de vida altísimo. Así que agradecemos a los que nos acompañan, siempre tratamos de hacer y llevarles como siempre toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales, que figuran en la descripción, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos que nos acompañe, nos guíe, nos proteja, y nos guíe por el camino del bien, de la verdad y de la belleza. También incorporamos, ¿no es cierto?, esta oración frente a los enemigos ocultos, enemigos abiertos que tiene nuestra patria y que tiene nuestro canal también. Y es María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Veníamos hablando con nuestro querido amigo Carlos José Haga, que lo vamos a tener como invitado hoy también vía internet, sobre temáticas que venían pendientes de programas anteriores. Y creo que en el último programa de la semana pasada planteamos también algunas dificultades, algunas cosas que ocurren, ¿no? Sobre los temas de los cambios sociales, ¿no?, y políticos de nuestra sociedad, cambios sociales y políticos, la práctica política, ¿no es cierto? También, ¿qué pasa? Que no hay entendimiento ni comunicación entre los sectores. Vemos un distanciamiento entre unos y otros, o opacamientos, ¿no? ¿A qué se debe esa impermeabilidad? Al razonamiento por parte de amplios sectores. Los valores de la nueva era de cultura digital, el problema del lenguaje. ¿Cuánta gente no se entiende hablando? Bueno, ¿cómo lo tratamos a este tema? La acción política en tiempos de la inteligencia artificial. Ahora estamos viendo la inteligencia que está empezando a tomar, opina, define. Si uno pone, ¿no?, y pregunta a la inteligencia artificial, puede describir, detallar temas con mucho más razonamiento a veces que la capacidad humana. Nuevos cambios para llegar a generar el consenso alrededor de un ideario, ¿no? ¿Cómo hay nuevos caminos para llegar a generar un consenso? Todo eso lo vamos a tocar un poquito en este tema porque es tan importante para poder comprender y avanzar en este año 2025 y hacia el futuro. Argentina merece tener un futuro. Bueno, ese futuro lo tenemos que acompañar entre todos. Así que le damos la bienvenida a Carlos José Haga vía Zoom. Bueno, estamos con Carlos José Haga, por supuesto que invitamos a todo el mundo a formar parte, o escribirnos, si quieren, en proyectoargentino@yahoo.com. Y si no, debajo de este programa, pueden, todos los comentarios o ideas o propuestas, siempre son bienvenidas. Carlos, bienvenido, un gusto de tenerte nuevamente aquí en Contracara. El gusto es mío de estar siempre con Contracara y con TLV1, charlando todos los temas estos de máxima actualidad, por decir así, ¿no? De máxima actualidad. Sin duda. Aunque es una actualidad que llevamos a la rastra muchas veces, pero es de máxima actualidad. Bueno, y que los programas que hemos hecho, tanto de energía, el tema de lo forestal, ¿no?, los incendios, entre la irresponsabilidad, la impericia, ¿no es cierto?, o la intencionalidad, ¿no? Lo hemos visto, lo estamos viendo también en el sur, ¿no?, y en varias provincias también se está dando el caso de estos incendios que son algunos dudosos, ¿no? Y otros, bueno, otros puede ser. Pero bueno, tratan de justificar el cambio climático, se tiene que justificar un montón de cosas que, bueno, nosotros tenemos nuestras dudas al respecto. Pero bueno, es parte de uno de los ejemplos que hemos tocado entre tantos temas que hemos tocado, ¿no es cierto? Y que ha sido importante tu reflexión en ese aspecto. Y lo de los incendios lo tocamos hace 5 meses. Hace 5 meses, si volvemos de vuelta, imagínate. Es una cosa increíble, es increíble, increíble. Se vuelve a repetir. Con respecto ahora, bueno, habíamos planteado en el programa anterior, creo que dijimos de tocar un poquito el tema de estos cambios sociales, cambios políticos, ¿no es cierto?,
qué es lo que la sociedad está exigiendo, si exige algo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que no hay entendimiento, ¿no es cierto?, entre los sectores tanto políticos como en general, ¿no? Y censura, porque cualquiera que discrepa automáticamente también lo censuran. O sea que vivimos una pequeña censura de tampoco no comunicarse, ¿no? O no llamar la atención. Y después, claro, la inteligencia artificial, como parte de todo este esquema. ¿Qué reflexión nos podés dar sobre este tema de cambios sociales, políticos? ¿La sociedad ha cambiado, ha variado, hemos crecido, hemos decrecido? ¿Cómo lo podés evaluar? Estrictamente ha habido un cambio social sumamente importante. Es decir, es una cosa que con los años, desde los 90 para acá, la sociedad entera se transfiguró, la sociedad argentina. Por eso es tan difícil para todos nosotros los que queremos a veces hacer una explicación o pedir una explicación de por qué, por ejemplo, gente pobre, por decirlo así, es capaz de votar un modelo como el que tenemos, que lo va a perjudicar en todos los sentidos habidos y por haber. Otra cosa que ocurre es esa tendencia, bueno, hay que dar tiempo, bueno, esto es una experiencia nueva, que una serie de explicaciones, pero que en el fondo hay un apoyo como si fueras sordo y ciego, no digo mudo porque ahí sí que van con la bocina, a toda bocina para tratar de acallar toda voz diferente. Y bueno, esto denota un cambio que no es una exclusividad propia de la Argentina, pero en la Argentina se nos está dando de una forma extremadamente aguda. Es decir, esto es una realidad que cambia el sentido de la comunicación. El problema que tenemos todos, los que tenemos cierta edad, es que somos gente que vivió y creció en un mundo de alfabetización. Es decir, todos nosotros leíamos libros, leíamos diarios, estamos acostumbrados a la lectura, por decirlo así. La nueva generación no registra esas cosas, no las registra más. Es decir, hay un punto en la historia en que eso cambió la cultura. Entonces, es como que nosotros transmitimos en una radio y todo el resto de esta masa tan grande de la sociedad escucha en otro. Entonces, no hay posibilidad de que haya un intercambio positivo, porque además es defensiva la actitud, porque en este sistema es tanta la cantidad de información que le llueve, por decirlo así, a través del celular, básicamente. Medios digitales, celulares. Y los medios digitales, es tanta la cantidad que el cerebro no lo procesa, entonces como no lo procesa, y además crecieron en eso. Es una cosa muy importante. Hay muchos estudios que demuestran que una gran parte de las nuevas generaciones, una gran parte es un número importante, ahora lo vamos a ver, una gran parte de las nuevas generaciones aprendió más palabras de una máquina que de su madre. Es decir, es una cosa tremenda. Se calcula que hay un manejo de unas 650 palabras, mientras que la generación anterior, como la nuestra, está en el orden de las 3.000 palabras normalmente. Entonces, y cuando se trata de microredacciones de 180 caracteres, es toda la comunicación. Y como todo ocurre en un contexto de una red, ya se le puede decir neuronal, porque es una red interconectada totalmente, produce una especie de adicción, porque es la única forma que tienen de comunicarse. O sea, es decir, es interesante el tema, la única forma. Entonces están pegados al celular de la mañana a la noche, es decir, no se desprenden. Si vos le quitaras el celular por unas horas, entrarían en un colapso psicológico prácticamente. La gran mayoría, ¿no? La gran mayoría. Y no tiene nada que ver esto con la riqueza o con la pobreza, ni con la clase social, porque esto es transversal. Es una cultura transversal. Todos los pobres tienen un teléfono celular en la Argentina, igual que los ricos. Y todas las redes les transmiten cosas de la misma forma y todo ese modelo va metido ahí adentro. Es decir, yo quería pasar unas imágenes que puede ser que nos ayuden a ir ilustrando la cosa. Hay una primera fotografía que es nuestra pirámide social a los años 90.
Esa forma que tiene la pirámide social en los años 90 nos muestra algunas cosas que con respecto a las anteriores, ya obvias, como que la sociedad está un poco más envejecida, que tenemos más abajo la base de los jóvenes se estrechó, quedó el medio, digamos, muy gordito, por decirlo así, mientras que en la foto siguiente, la foto 2, hay un cambio fundamental, es decir, aparece una modificación en toda la estructura piramidal de la sociedad. Y es una cosa que muestra una sociedad más feminizada, feminizada en el sentido que hay más mujeres que hombres, cada vez más envejecida, con muchas características diferentes de lo que era. O sea, si uno mira un dibujo y el otro, se da cuenta que algo se modificó en gran medida. Ahora, si nosotros ahora le agregamos el fenómeno de la cultura, entonces estamos en un asunto bastante más grueso y más complejo, ¿no? Eso se debe puntualmente que a los medios digitales, nosotros estamos transmitiendo por un medio digital, ¿no? Y los medios digitales tenés de alguna manera una forma más simple, menos costosa, también más directa, más segmentada, y con respecto a los grandes medios de comunicación, de aire, etcétera, ¿no? Y tratamos, o por lo menos en algunos medios tienen la tendencia a tratar de formar, ¿no es cierto? Y después tener los otros medios donde han embrutecido enormemente. Vos hablás del celular, ya la gente escribe en, ¿no?, plataformas como WhatsApp y otros, donde con grande falta de ortografía o con problemas de sintaxis, ¿no es cierto?, donde tiene que haber un sistema dentro del mismo celular que corrige todo, o sea que el individuo no aprende ni siquiera a escribir. No, y es una cosa más importante, va a ser cuando llegue a implementarse la IA o inteligencia artificial, claro, porque ya nos pasa a nosotros también, en una medida menor, porque como nosotros estamos en la cultura anterior, la cultura anterior es la alfabetizada, el libro, como estamos diciendo, las palabras, los párrafos y todo eso, todavía retenemos ese tipo de cosas, pero vos te debes acordar, como toda la audiencia, que antes de que existieran los teléfonos inteligentes, todos nos acordábamos una lista, prácticamente una agenda telefónica, los números de casi todo el mundo. Sí, ¿no? Y ahora no nos acordamos de los números, salvo los que marcamos todos los días, los números de nadie casi nos acordamos. Miramos la foto y apretamos llamar y listo. Es decir, eso es una regresión en cuanto a la capacidad cognitiva. Nosotros le delegamos al sistema, en este caso que nos llama por teléfono, que para llamar por teléfono le delegamos la función de recordar el número. Y cuando llegue la IA va a hacer muchos de los trabajos que hace la gente, muchas de las ocupaciones, y es muy probable que la gente empiece a delegar sobre la IA casi todas las actividades cotidianas. Y entonces va a dejar de hacerlas y va a dejar de tener creatividad sobre el tema. Porque, por ejemplo, un tipo que tiene un negocio, nos estamos desviando un cachitito, pero es interesante el rubro. Un tipo que tiene un negocio, que necesita un grado de interacción con los clientes para saber si sus productos van bien, si puede fabricar una cosa nueva, si hay un desarrollo pendiente, si ya puede sacar una nueva tecnología o cualquier cosa, está siempre pendiente de eso. Ahora, si le da a la IA que le haga el contacto con los clientes, que los llame por teléfono, que le venda los productos, que le cobre, que le facture, qué sé yo, y él se la pasa en la playa tomando caipirinha, con el tiempo lo que va a pasar es que él va a perder el contacto y va a perder toda esa creatividad que tenía antes, porque se va a ir haciendo cargo la IA de todas esas tareas, y entonces el hombre se va a reducir a una tarea casi auxiliar, como de corregir alguna que otra cosa por encima, ¿no? Eso va a ser una decadencia bastante notable, aunque se presume como si fuera un avance muy importante, en realidad va a llevar a un retroceso. Es decir, es como una balanza. Hoy la balanza es pareja, o sea, el hombre usa todos estos medios como si fuera una herramienta, pero va a llegar un momento que la herramienta va a pesar más que él. Y va a llegar un momento que la herramienta quizás ni lo necesite a él. Y se va a quedar bastante más bajo en su nivel intelectual.
Esto es lo que indefectiblemente va a ocurrir y puede ocurrir con muchos rubros. Es decir, suponete que el trabajo de los periodistas los empiezan a hacer la CIA, como que en algunos casos ya lo hacen, y los contenidos los desarrollan la CIA y todo eso, y el periodista le da una leidita así, bueno, y lo pasa así. Un día el periodista no está más, porque tampoco él tiene más contenido que la IA, porque esto se va a acumular de una manera exponencial. Van a ser miles de millones de bases de datos funcionando al unísono, no hay cerebro humano que pueda tener ese conocimiento. Entonces ahí es donde mucha de la tarea, que es parte de lo que es ser persona, va a ir desapareciendo, ¿no? Ahora estos cambios a nosotros se nos reflejan en muchos aspectos. Creo yo que tenemos la foto 3, a ver si es correcta, que son algunos cambios que se vienen junto con todo este proceso, pues si nosotros vemos que cambió la morfología de la pirámide social, lo más importante es que en esa morfología hay una cantidad de gente joven que se incorpora al sistema, que no tiene antecedentes de tipo, salvo los que les hayan enseñado y mal, porque rechazan todo eso. Entonces hay una masa muy importante que no, ¿cómo te puedo decir? Que no es la que no es la tradicional. A esto iba, ¿no? Que son los grandes cambios demográficos que se pueden apreciar en estos. ¿Qué gráfico tenemos? Una de las cosas más importantes de todas, ahí lo tengo. Una de las cosas más importantes de todas es el impacto que tiene recientemente en la cuestión de los votos, porque mucha gente dice, ¿cómo es que votaron estas cosas y todo lo demás? Votaron lo que en realidad no hay un desconocimiento de lo que es el pasado y de todo lo que tiene que ver con ¿me estás viendo? No, me fui de la imagen. Bueno, hay un desconocimiento completo, porque, por ejemplo, el 25% del padrón nació después de 1990, cuando se produjo los grandes cambios en la Argentina, se produjo la caída del empresariado, la gran desocupación, el proceso de las privatizaciones, el desmantelamiento del Estado. O sea, toda esa gente nació después. No vivió en ningún momento el estado del bienestar como nosotros lo hemos conocido, ¿no? Y a esto además se le ha sumado después que un 5,5% son los que votan desde los 16 a los 18, el grupo este. Para darte una idea, las generaciones más antiguas, como nosotros, expresamos el descontento con el mal manejo, por decirlo así, de las cosas públicas, a través del voto blanco, o nulo, o ausentándonos, etc. Bueno, y eso osciló en todas las elecciones en un número casi similar al total de estos nuevos votantes, yo diría, formados más por la red que por la sociedad. Es impresionante. Ahora, cuando se hacen encuestas, el 59% de todos ellos expresa sentimientos negativos contra el país, decepción por la política, pesimismo por el futuro y demás. Esto explica perfectamente estos fenómenos que estamos viviendo. Entonces, ellos tienen ese sentimiento. Y además la red trabaja básicamente sobre sentimientos, sobre emociones, no trabaja sobre razones. Porque, vuelvo a repetir, está su cerebro formado en una cultura de la imagen, por eso las faltas de ortografía y todas esas cosas, porque no está en lo simbólico de la palabra, sino que es una imagen que va y viene, y son un grupo de imágenes, porque no puede nunca absorber la cantidad de inputs, digamos, que va teniendo diariamente esta generación. Entonces se maneja con ese flash y nada más. Y por supuesto que hay una manipulación de la opinión, porque esto no hay duda, pero la manipulación es formativa. No es una manipulación que uno dice hoy lo manipulan y mañana lo convencen de otra cosa. No, es una manipulación formativa. Se están formando nuevos ciudadanos, por decirlo así, que es una masa considerable que inclina a cualquier resultado. Los resultados que hemos tenido en las últimas elecciones han surgido de todo esto. Es decir, no hay ninguna duda de eso. Esto que decís de estos cambios, especialmente de mayores de 18 años, etcétera, ¿no? O por lo menos 18 años,
o los chicos de 16, ¿no es cierto? Estos son de la era digital, o sea que de alguna manera también el acceso a esta multiplicidad de plataformas a través del teléfono celular o otras plataformas incide enormemente en la forma de pensar, la forma de ver y la forma de desear, ¿no es cierto? Cosas que nosotros nos hemos privado en otra época, o lo hemos vivido en otra época, como decía, el estado de bienestar, pero un estado de bienestar razonable, no un estado de bienestar benefactor del hacer nada. Bueno, claro, sí, todas esas cosas pasan, pero a través de la red incluso se hizo una hibridación de la libido sexual, de un montón de otros factores. Por eso tenemos una tasa de reproducción, digamos, una tasa de crecimiento demográfico bajísima. Y nosotros estamos reduciendo la población. Es decir, esto no solo llega a la cultura, a las decisiones, a la parte emotiva, a la necesidad de estar pegado a la red todo el día, y decir, prácticamente no tienen vida. Es un cambio en la era del capitalismo salvaje, inaugurado justamente cuando ellos nacieron, en los 90, la era del capitalismo salvaje hizo una transformación. Es decir, en aquella época lo importante era la época industrial, donde estaba la columna vertebral de eso era el capital y el trabajo, estaba todo organizado alrededor del trabajo, en el sentido de que ibas a trabajar, te ocupabas de tus cosas, después volvías a tu casa, tenías tu familia, había una organización social y un montón de cosas. Toda la red en esta generación, todo eso ha sido desmantelado. Es decir, por ejemplo, casi hasta la familia. Por eso es muy común escuchar que tienen problemas de relación en la familia. ¿Y cómo no van a tener problemas de relación si vos estás enganchado con un sistema que te tiene todo el día al 100% vinculado y que no es tu familia, que no son, digamos, tu base social mínima? Todo eso lo vamos desarticulando a través de la red en forma creciente, porque es una cosa de imagen y sonido, con conceptos, palabras, el predominio emocional sobre lo racional y también todo lo que tiene que ver con el reconocimiento personal. Esa gente esta generación no se siente reconocido si participa de este mecanismo. Si no participa de este mecanismo, se siente marginado, expulsado de la vida, por decirlo así. O sea, la vida transcurre de una manera medio virtual. Por eso tenemos el problema de que no le podemos hablar de patriotismo, no le podemos hablar de la grandeza nacional, no le podemos hablar de esas cosas porque no le llega. No le llega para nada porque no forma parte de ese mundo en el que está metido. Y no quiere escuchar otra cosa, porque no va a obtener, o sea, cree que por el camino que nosotros le propondríamos, no va a obtener ese reconocimiento. Y eso es una sensación muy fuerte que ellos tienen. Y acá, por ejemplo, ahora es masivo el trastorno de la atención. Es un fenómeno masivo. ¿Por qué? Y porque, claro, si alguien está bombardeado con una cantidad de elementos por día y está 24/7 colgado del celular, es evidente que la atención va a ser únicamente dispersa. No hay más que para un poquito hacer una devolución a cada cosa que llega es casi imposible. Es decir, se desarrolló en la Argentina y en el mundo, porque no es solamente, es un tema de conversación en Europa, es un tema de conversación en todos lados, una nueva mentalidad que es fruto de la era postindustrial. O sea, de alguna forma hemos pasado de un sistema capitalista con el estado del bienestar al capitalismo postindustrial salvaje financierista, que impone un nuevo valor donde el lucro lo es todo y lo único que interesa es el individualismo, interesa el existencialismo, o sea, vivir a través del día a día sin proyección. O sea, son gente que hoy en nuestra generación no se entendería las ambiciones. Es decir, la ambición no es la misma que hubo antes. O sea, no existe la ambición por formar una familia, tener una casa, hacer todas esas cosas. Es decir, la ambición es muy del hoy para el hoy mismo en este momento y en realidad el sistema a través de esto los controla totalmente. O sea, hay una inversión de valores. Por un lado le está proponiendo una libertad, llamémosle social,
que se da a través de las redes, puede insultar a cualquiera, puede decir cualquier cosa, es una especie de libertad, pero por el otro lado está totalmente controlado a través de los medios electrónicos, que le inducen para dónde va la cosa y qué es lo que tiene que hacer. Es decir, como ya venían descontentos, como vimos en la placa anterior, venían muy descontentos con la sociedad en que estaban viviendo, 59% rechazaba todos estos conceptos, entonces también le echa la culpa de todo al Estado, le echa la culpa al país, le echa la culpa a todo lo que sea organizado. Entonces va cayendo una por una todas las estructuras de solidaridad, o sea, van cayendo las estructuras anteriores, como los sindicatos, como las organizaciones sociales, todo eso empieza a perder, para esta generación empieza a perder el sentido. Entonces son individuos aislados, atomizados, detrás de un fanatismo que apoya el exitismo económico, la interpretación mitológica de la realidad, porque eso también permite que el sistema le mande noticias falsas o informaciones falsas con las que ya forma criterio de acuerdo a un orden preestablecido, claro, ¿no? Claro. Y es el fin de las estructuras sociales, básicamente. Y eso cambia la política. O sea, por eso cuesta mucho el desarrollo de una nueva política en la Argentina, porque te cambia completamente la política. Primero, que la política tradicional se hacía a través de dos grandes partidos, el peronismo, el radicalismo, estaba la presencia de los sindicatos, estaban las organizaciones sociales, en algún momento empezaron. Después hubo un cambio que lo trajo las redes y vino un cambio social, que lo tenemos en una de las placas, que es muy importante porque aparecen los colectivos como el del otro día, el LGTB+, la mujer aparece con un papel nuevo en este mundo digitalizado, y es la que decide, con el tema de ser libre desde el punto de vista del cuerpo y todo el planteo, digamos, que hace a la independencia femenina, plantea no tener hijos, y empieza a cambiar esta estructura social en forma drástica. Es decir, el cambio del rol de la mujer es fundamental en el cambio social. Eso es un hecho que lo hemos vivido ya, ¿no? En la Argentina en particular, pero también en todo el mundo, no es un fenómeno... Sí, no está suscripto solamente a la Argentina, pero lo vemos acá en una época que había intención política, la participación, salir, pegar carteles, tener una actividad de militancia, digo, los que militaban, ¿no? Y si no, en general, ¿no? La participación, el interesarse, ¿no? Se entregaba panfletos, la gente los leía, o participaba, o opinaba, ¿no es cierto? Y vemos que efectivamente hoy no hay nada de eso. Cada vez la gente trata de mantenerse más ajena, ¿no es cierto?, a todo involucramiento que puede implicarle sacarle tiempo de la huevada en la cual están sumergidos, que es las redes sociales o el anonimato, ¿no?, ante nombre falso, cualquier cosa, y opinar desde una plataforma en la cual uno no sabe ni con quién está hablando, ni si es cierto lo que uno está hablando o no, ¿no? O las peleas entre individuos, ¿qué tiene pelear? Si no sabe ni quién pirola es el tipo que está enfrente, ¿no es cierto? Ni lo conoce. Es decir, hay algo raro que se fue gestando y que inevitablemente incide en las decisiones, en el futuro. ¿No es cierto? Bueno, pero eso es una cosa que para la práctica política hay que asumirla como tal. Es decir, esto no es un cambio que ya aconteció. Nosotros no podemos ignorarlo. Es decir, volver al método anterior de la política, como dijiste bien, de la militancia, la participación en actos y todo, como vos dijiste también, le quita tiempo de estar en el único sistema que le da reconocimiento a su criterio personal, que es la red. Entonces, vos le sacás tiempo de eso y ahí ya hay un choque de civilizaciones. Es decir, el método antiguo no lo va a arrastrar a un núcleo pensante, va a arrastrar a un núcleo, digamos, más formado y quizás de mayor edad, pero no va a arrastrar a este colectivo policlasista que está en esta nueva cultura. No lo va a poder mover de ahí. Es decir, esto te explica muy bien el fenómeno que estamos viviendo en la Argentina, en particular con el mileísmo y todo eso. O sea, muchos ni siquiera saben por qué lo votaron ni nada. Saben que tiraron una piedra contra el sistema.
Claro. Entonces, esa piedra contra el sistema, ¿por qué? Porque va contra toda forma de orden, porque el único orden que sirve es el individual, el que me da a mí, y es bastante cruel, incluso con los de más abajo, porque en el fondo la idea de la movilidad social ascendente, que formaba parte de la vieja sociedad del estado del bienestar, que a nosotros nos gusta como concepto, que formaba parte de esa vieja teoría del Estado, ellos lo rechazan. Entonces, la idea es de la movilidad social descendente, o sea, que los que están un poquito más arriba bajen a donde yo estoy. Es decir, por eso también tiene que ver con la precarización del empleo de los 90, la gran cantidad de desempleo, la aparición de otro tipo de trabajo. Después vino la pandemia y empezaron con el trabajo no presencial. Claro, todo eso ayudó a que el aislamiento, que ya estaba encaminado, ya desde los 90 en adelante, es una manera nueva de dominación del mundo. Es decir, eso ya estaba armado, lo que no estaba desarrollado al punto que se desarrolló después de la pandemia. Es decir, se hizo una aceleración de todo esto. El problema de comunicarse con la sociedad, con este segmento de la sociedad que hoy es desequilibrante políticamente. Ese es el problema principal que tenemos. Es decir, si queremos hablar de un proyecto diferente, de unas posibilidades distintas para el país, tenemos que empezar a hablar este lenguaje, o por lo menos a empezar a entenderlo, o buscar alguna forma de traducirlo a formas de comunicación que les lleguen. Porque de este otro, por el camino habitual, vamos directo contra una pared. Esto está comprobado acá y en Europa y en todos lados, ¿no? Donde se está viendo eso. Además de que, como la red es una red neuronal, que son máquinas, con personas, con máquinas, con teléfonos, con tablets, con computadoras, ¿no? La fragmentación es infinita. Entonces hay la polarización política, además esto se acentúa con un mundo que cada vez es más desigual, y hay una aceptación, hay la diferencia muy grande que, por ejemplo, el individuo está tan aislado que cualquier cosa que sale mal, que le va mal, que gana poco, que tiene problemas económicos y demás, ya no lo atribuye a un sistema político injusto o a una distribución de la riqueza negativa para sus intereses. No, lo atribuye a sí mismo, a que no hizo bien sus cosas, que no supo encontrar el camino para el reconocimiento dentro de la red, para que le paguen más, para que consiga mejor trabajo, todo eso. Entonces están el mundo de las aplicaciones. La frustración. Entonces no creo que podamos hacer política y realmente llegar a interesar a este colectivo, porque es muy grande, pues el problema es que lo vimos en la parte demográfica, tiene una magnitud importantísima y no hay forma de evitar que la cancha se incline para el otro lado, sino es que buscamos las formas, dentro de estos mecanismos, la forma de comunicarle cosas. Carlos, o sea, sí. Te propongo ir a un pequeño corte Vamos. Y por supuesto en esto importante cómo se haría política hoy en día. No sé si me estoy adelantando la cosa, pero vemos cómo los viejos o los políticos que están hoy en día, que vienen gobernando desde hace tiempo y que no hay renovación de generación y que utilizan el mismo discurso de siempre. Es como que no cambia, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una adaptación de esta política nueva como para poder lograr la atención de estos segmentos que son numerosos? Es una proporción importante, por lo menos son los que definen, ¿no? Ahora vamos a tocarlo este tema. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Carlos Saga y, por supuesto, si quiere, proyectoargentino@yahoo.com. Ahí puede escribirnos, proponer o dar algunas ideas. Ya volvemos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en el segundo bloque de este programa de Contracara con Carlos Josiaga. Y por supuesto invitamos al proyecto argentino @yahoo.com, los que quieran, y si no, debajo de este programa, comentarios. Carlos, dejaba en el bloque anterior, ¿no?, que la política que se venía haciendo a través de nuestros dirigentes, y que son promesas y promesas que nunca avanzan nada, y siempre nos endeudamos más, estamos peores, cada vez más pobres, ¿no es cierto? La comunicación es como que más distante, también se enriquecen, hay vivos, ¿no?, riqueza en pocas manos, más pobreza entre muchos, y que es producto también de la política en la cual la juventud dice, no, yo no quiero esto que estoy viviendo ahora, quiero estar mejor. Y estos que vienen discutiendo no nos llevan a ningún lado, y su política es una política vieja. Vamos a la política nueva. ¿Cuál vos crees que es la forma de hacer política con este nuevo paradigma que estamos viviendo, ¿no?, de juventud que, bueno, que está en otra cosa, ¿no?, y que no puede aceptar la película vieja? Y yo creo que la primera cosa es utilizar los canales por los que ellos se informan y se nutren. Hay que empezar a trabajar dentro de las redes sociales, pero no de la forma que lo estamos haciendo normalmente, sino de una forma mucho más concreta, expeditiva, corta, mensajes. Es decir, el mensaje tiene que estar suficientemente corto y concreto como para que sea igual que los otros mensajes que reciben, ¿no? Primero. Segundo, está el concepto de la felicidad. O sea, todo esto viene a cuento de que hubo una época de una especie de antiautoritarismo. El autoritarismo estuvo representado por el autoritarismo real, estuvo representado por la autoridad del Estado, estuvo representado por la autoridad que significaba las organizaciones sociales participando y tomando decisiones. Bueno, todo eso generó esta especie de dispersión, de atomización del hombre, ¿no? Y entonces la masa pierde el carácter de masa en este asunto y se vuelven incapaces de poder hacer política o sea, no son sujetos de política sino más. Entonces primero aceptar que se tratan de individuos y aceptar de que se tratan de individuos que esperan un mensaje individual exclusivo. Es decir, esto es una cosa que hay que tomarla en cuenta. Porque los sistemas estos así lo hacen. Es decir, vos hablás de que se me pinchó la goma del auto y al día siguiente abrís el celular y te salen un montón de avisos de gomerías y ventas de neumáticos. ¿Qué pasó? Bueno, hay que utilizar esas herramientas y utilizarlas de la misma forma que el sistema lo hace, con mensajes recontra cortos, concretos, concisos, y que siempre apunten a brindar esa especie de satisfacción hedonista, ¿no? Como que a crear la moda de la idea política. Es decir, si no podemos crear la moda de la idea política, la política está muerta y van a ser antipolíticos todo el tiempo, individuos aislados, manejados, por supuesto, por algo que está mucho más arriba, ¿no? De a poquito lo van a ir dirigiendo. Ahora, para que pueda romper esa relación, ese vínculo de dominación, tiene que ser algo molesto, algo que produzca cierta infelicidad. Entonces, bueno, hay que trabajar esos temas. Si no podemos trabajar el tema del patriotismo, no podemos trabajar el tema del estado del bienestar, no podemos trabajar el tema como lo hacíamos antes. Porque antes el hombre común entendía eso. Hoy no lo entiende, no tienen
arraigo en lo nacional, por ejemplo. Porque son un individuo sin sociedad. Bombardeado con tantas cosas que pasan en todo el mundo que pierde la noción local, ¿no? Pero lo local también, porque fíjate vos como con un par de eslogans, y echándole la culpa de la infelicidad, es decir, la infelicidad en ese mundo es causada por la persona misma, que se siente culpable o imperfecta, por decirlo así, o no suficientemente capaz, ¿no? Y por eso está todo el día pegado a la red para ver si encuentra el camino para lograr algo. Por una parte, está el culto al exitoso, ¿no? Y ahí tenemos el caso de los 1000 millonarios, es decir, que te lo ponen como si fuera como si te dicen, por ejemplo, cosas que son mentiras, como que Elon Musk se levantó una mañana siendo un pobrecito sudafricano, parece que estaba viviendo junto con Mandela, y de golpe un día tuvo una idea brillante que lo hizo a través de las redes y se volvió el millonario más importante del planeta. Claro. Y nada de eso es cierto. O sea, en realidad el padre era un traficante de esmeralda. Claro. Sí, estamos hablando. Pero anda a explicárselo al que lo mira como si fuera un modelo a seguir. Un genio, ¿no? Claro. Un genio abstracto, ¿no? ¿Y dónde viven los monjes? Viven en un tráiler. En un tráiler afuera de la empresa. Ahora ¿no? También... nosotros hemos visto, por lo menos se ha volcado mucho de la política en las redes sociales, que eso lo hemos visto, ¿no? Trump, en la política mundial, se han generado hasta revoluciones, se han volteado gobiernos, ¿no? O sea, a través de plataformas como Facebook y otras, ¿no? Que incidían en la gente. Y de lo mismo pasa hoy también en la política en general, pero ¿qué es lo que hace volcar al individuo joven hacia una tendencia contraria a su beneficio? ¿No con la expectativa, es la creencia de que va a ser más feliz. De que así va a llegar que la culpa de que no pudo alcanzar grandes metas y todo eso es del Estado, es de la sociedad y en última instancia de la familia. Por eso es que se vuelcan totalmente a estas cosas que vienen a ser como un modelo confrontativo. Nunca es un modelo propositivo. Ojo con eso. Es un modelo confrontativo. Nosotros eso lo tendríamos que lograr modificar. El modelo es absolutamente confrontativo. Siempre hay alguien que es culpable de todo. Es decir, acá, por ejemplo, si lo vemos en la Argentina, el mileísmo culpa de todo al kirchnerismo. Que tiene sus culpas, sí, claro que las tiene, ¿no? Pero yo no voy a... Pero culpa de todo el kirchnerismo. Además, llama la atención que en el mensaje de cualquier cosa que pasa, la culpa la tiene el kirchnerismo. Ya está, ¿no? Cualquier comentario en contra de esto debe ser K. Es decir, tiene toda esa cosa de conducir siempre a este es el que te causó la infelicidad. Ahí está el mensaje, ¿no? O como decía Esper cuando hacía la campaña, que levantaba el celular y decía, acá está la libertad, acá está la libertad. Levantaba el celular y gritaba eso. Acá estaba la libertad. O la semana pasada, la única solución para la inseguridad es ir y matar a todos los que tengan cara de sospechosos. Lo dijo en un programa así nomás. Es decir, es cortito. Vos fíjate que es un mensaje corto, conciso y concreto. ¿Cómo se arregla este problema? Matando. Bueno, matamos a todos y ya está. No podemos negar, solucionamos? No podemos negar que el kirchnerismo nos trajo millones de problemas, ¿no? Entre ellos, creer desde la autopercepción. Pero también el liberalismo al que le ponen un paño frío para que nadie vea toda la cara que se mandó. Claro. Es decir, porque está bajo un velo protegido, bajo un velo de hierro eso, porque claro. El capitalismo es el capitalismo extremo, el salvaje, el financiero, es el que en realidad está detrás de todo el sistema entero, ¿no? Y si no, veamos algunos datos, es decir, hay 30 millones de dólares por segundo que los países de ingresos medios y pobres transfieren al 1% más rico. El 1% más rico de la población es dueña del 70% de toda la riqueza del mundo. Un 1%. Sí. Es decir, este modelo lo están presentando como un modelo meritocrático y exitoso, cuando en realidad es un modelo absolutamente depredador, es salvaje, y más del 50% del presupuesto de todos los países pobres se dedica a pagar deuda. O sea, no tienen educación y creen que no tienen educación porque hay otro que se la quitó.
Estoy hablando de esta masa que a nosotros nos interesa, ¿no? Sí, Porque sí. alguien se la quitó, alguien me quitó la educación, alguien me quitó el progreso, alguien me quitó, y al final por este sistema le van a terminar quitando todo. Bueno, ese es un punto fuerte a favor de la comunicación. Te vas a quedar sin nada. Claro. Ese es un punto fuerte. Y a la evidencia me remito, porque eso el hecho es que de alguna manera lo va a ir vivenciando, que se va quedando con menos cosas. Esa es una cosa que finalmente se convierte en una verdad de perogrullo casi. Ahora, esto es, digamos, utilizar esos mecanismos. Después modernizar el mensaje, porque lo tenemos que adecuar a este régimen de comunicación. Tenemos que reducir el nivel, aunque parezca mentira, reducir el nivel el alto exclusivamente para la gente que lo entiende. Y no podemos tenemos que ir a un nivel realmente bajo y tratar de ir siempre a lo emocional. Si no va a lo emocional, no le prestan atención. Es siempre una emoción. Es el Boca River. Es decir, vos fijate, cuando juegan dos clubes así estrellas, sí. Es decir, la hinchada de uno, cuando ve que su equipo pierde porque jugó recontra mal, ya empieza a pensar que fue el árbitro, de que la pelota estaba pinchada, de que habían comprado los jugadores. Ya, ¿vos te das cuenta? Eso es lo que ocurre con estos sistemas. Entonces, por eso tienen como a la clientela bastante agarrada. Y la otra cosa que incidió terriblemente, que lo voy a mencionar porque es así, han sido las iglesias promovidas desde Estados Unidos. Es decir, todo el movimiento de las iglesias evangelistas ha jugado un papel importantísimo que nadie lo dice, pero hay que decirlo, porque la verdad hay que decirlo. Es decir, han jugado un papel definitivo en eso, porque le generaron esa cosa capitalista en el fondo, ¿no? De que el hombre está para producir. Inclusive hemos cambiado las carreras universitarias ahora son ya formativas para la producción dentro del régimen No hay carreras humanísticas y demás más importantes. Es decir, la deshumanización es total. Es una cosa que viene avanzando a pasos agigantados. Es decir, y tampoco hay compromiso, no se forman parejas, muchos, cada vez todo eso son estadísticas que no se pueden ocultar. También de parte de la religión. Recién hablaba de los evangelistas y su infiltración en Hispanoamérica, una Hispanoamérica católica, ¿no? Que tiene otra visión, por supuesto, que no es ni capitalista ni mucho menos, y que por lo menos se concibe al prójimo. Es decir, hay otros valores de caridad y tantas cosas que hacen responsable a todo, ¿no? Pero lo vemos también en estas cuestiones digitales, el bombardeo, que también eliminan cualquier vestigio de fe, ¿no es cierto? Y lo vemos en la prueba, cada vez hay menos asistencia de gente joven en las misas, en la iglesia, ¿no? En creencias, en la fe, en comparativa a otras que ya les prometen el bienestar si ponen más plata, ¿no es cierto? O cosas por el estilo, que es el caso de los evangelistas y los protestantes, en fin, ¿no? Dios te quiere cuanto más tenés, y no por tu comportamiento hacia el prójimo, ¿no es cierto? O la caridad, en fin, pero todo eso... Bueno, pero el prójimo en este estadio, en este paquete, vamos a decir, social, el prójimo es un obstáculo, no es alguien que vos... Es decir, es tu competidor. Es decir, el asunto es así, vos triunfás porque competís porque sos un individuo que tiene que ser más fuerte que el resto, y lo haces en el contexto de las redes, de la forma que sea, siempre hay que ganar, y el único objetivo que importa es eso, ¿no? A eso le agregás un cóctel de consumo, de lo que sea, y ahí tenés una forma de demostrar que sí tuviste éxito. Es decir, el auto más grande, qué sé yo, la camioneta, no sé, lo que se te venga en mente. Pues, bienes materiales. Claro. Sí, bienes materiales, según la clase social. Esto es lo que hacen. Ahí quebró completamente una filosofía social que formaba parte de la base sobre la que se erigía todo el edificio social argentino. Entonces, si vos cortaste eso, cortaste la solidaridad, automáticamente cortás las instituciones que la representan. O sea, la iglesia es una, quizás no la más mayoritaria, pero sí los sindicatos, porque abarcaba a todos los trabajadores. Y sin embargo, perdieron el protagonismo porque esta gente, su base, formada en gran parte por esta gente,
no quiere saber nada con las organizaciones de la solidaridad. ¿Por qué? Porque consideran que lo igualan a un resto y impiden la diferenciación individual que él aspira. Es decir, me meten en la masa y entonces voy a ser un hombre masa. No es así. Bueno, es el error y es la gran ventaja, lo que el capitalismo nunca pudo hacer. Vamos a ser sinceros, la lucha en la historia del trabajo es básicamente por las 8 horas, por el trabajo remunerado, por los derechos sociales, por un montón de cosas, pero lo más importante de todo, la cosa más fundamental, era la negociación colectiva. Porque si cada trabajador tenía que negociar su propio contrato de trabajo, obviamente no iba a haber uno que ganara lo mismo que el otro, claro, y iban a matarse entre sí. Claro. Es decir, porque ahí sí se te produce el escenario de Hobbes, donde el hombre es el lobo del hombre, se matan entre todos. ¿Por qué? Por un puesto, por un ascenso, por cualquier cosa, una competencia interna. No hay una solidaridad del sector trabajo como para que pueda progresar todos al unísono y obtener beneficios, derechos y una sociedad que progresa. También los sueños son distintos, los sueños son minimalistas, porque no pueden ser grandes. El sistema no lo admite para los 1000 millonarios, lo admite para el sector financiero, pero no lo admite ni siquiera para la industria. Ahí tampoco, no hay solidaridad entre sí. Los industriales se han traicionado entre sí hasta el hartazgo, ¿no? Y se ve mucho también en otras organizaciones, pasa menos en el interior y por eso hay algunas reacciones que son típicamente del interior. Hay una especie de desdén frente a ciertas cosas, por ejemplo, que nos estamos quemando la mitad de la República y ni siquiera sale por los medios. ¿Por qué no sale por los medios? Entonces va a venir gente que te va a decir, no, porque los medios lo están censurando. No solo es eso, sino porque están ellos trabajando para obtener ganancias de ese núcleo social del que venimos hablando. Y ese núcleo social no tiene empatía por nada, ni por nadie, ni siquiera sus familiares. Ahí está el eje central del problema. Entonces, si queremos revertir eso, tenemos que buscarle un mensaje de felicidad por un camino diferente. Yo me acuerdo en otras épocas, cuando había inundaciones o algo por el estilo, un desastre natural, la sociedad entera se confabulaba para, ¿no es cierto?, recaudar, juntar, llevar del transporte. Había toda una movilización general. Hoy vemos que, bueno, depende del Estado. Entonces, si nosotros pagamos impuestos, pues entonces que el Estado se ocupe de hacer eso y la sociedad en general, todo lo que era el país entero, ¿no? Dejó de ser partícipe, ¿no es cierto?, comunitario, de ayudar ante el desastre o el drama de otros. Lo estamos viendo porque aparte la información es un ratito de eso y después cambian y se entra en el bombardeo de otras cosas que son totalmente ajenas. Pero es que no está dentro de lo que la clientela quiere escuchar, porque esa clientela formada por las redes y formada por la cultura de la nueva era postindustrial no tiene ningún interés y no quiere ser solidario. O sea, si hubiera menos gente estarían contentos, porque habría menos competencia. El problema es cuando vos pones al individuo contra el individuo a competir a través de un sistema social tecnotrónico en este caso, donde yo le tengo que ganar al otro, y si el otro no está o lo mataron, mejor, porque entonces tengo un competidor menos. Es un concepto muy básico, muy primitivo, por supuesto que no es consciente. Vos no le vas a preguntar al tipo, ¿qué vos querés matar a tu competidor? Va a decir que no quiere. Te va a decir, no, yo nunca pensé en eso. No piensa en eso, pero todos los días hace eso. Claro, lo hace en forma automática. Lo hace en forma automática, ni se da cuenta. Es una forma sencilla. Es decir, si vos ves que se está quemando todo y te ponen un aviso, bueno, si tiene colchones o qué sé yo, mándelos, y vos ni si tenés colchones hasta el techo y no mandás nada, bueno, es igualmente compatible con mi ley, dejando que la comida se pudra y no repartiéndola entre la gente que tiene hambre. Sí. O no dándole los medicamentos a los ancianos, porque así también hay menos gente y se sostiene el sistema. O sea, todo está en función del lucro. Y el lucro está en función de la competencia, y la competencia la hacen únicamente los individuos. No hay nada organizado. Entonces la política tiene que empezar a pensar que tiene que atraer peces de a uno.
Claro. No puede más acarrear cardúmenes como en las épocas anteriores. Los políticos por eso hoy tienen tan bajo nivel de adhesión, porque esta gente, este grupo, ni siquiera los toma en cuenta. Claro. Para ellos son un enemigo. Son toda gente que le viene a sacar cosas, no a dar. Claro. Es decir, no creen en eso. Y ahí está el nudo, además de que los políticos que tenemos dejan mucho que desear, ¿no? Eso, y que son todos una cleptocracia, pero la cleptocracia no son los políticos, la cleptocracia es el sistema que genera esos políticos. Claro. Es una cosa diferente. Ahora, la gente, por supuesto que podría vivir mucho mejor en la Argentina. La Argentina podría ser uno de los países donde mejor calidad de vida se pueda tener en el mundo, sin ninguna duda, porque tiene los recursos para hacerlo. Pero con esto han roto el cerebro de la gente, han quebrado la forma, no hay interpretación de la realidad. La realidad ya te viene en pastillas. Claro. No está la posibilidad del espíritu crítico, por ejemplo. El espíritu crítico es la primera cosa que liquidaron. No podés tener. Es verdad lo que decimos nosotros. Es verdad lo que está acá. Lo demás es mentira del enemigo. Ya, como en la guerra. Entonces es imposible que desarrolle espíritu crítico. Ahora, si vamos por otro camino, mostrándole la realidad de cada uno, porque en realidad también es una vida solitaria. Es decir, y es tan solitaria que si te vas a un restaurante y te sentás y mirás a la gente de ese grupo etario, que es muy grande, porque estás hablando desde los 16, tratémoslos como votantes, no solo como sociedad, de los 16 hasta los 30 y pico, ¿no? Tomamos todo eso y están dos personas sentadas en una mesa cenando y cada una está con el celular sin mirar a la otra. Y eso lo podés ver, no es una cosa que decís que es raro, no, que es normal, es lo que hacen todos los que están por alrededor, es raro lo que están hablando, es exactamente al revés. Entonces, ese cambio social está hecho. Cuando a mí me causa mucha gracia el absurdo del concepto de la batalla cultural que esgrime Milei, porque Milei quiere librar una pelea entre individualistas, o sea, el cambio social ya se produjo. Y el cambio cultural de la mente de la gente se produjo ya. No es el que quieren ellos, digamos, los que nos gobiernan a nosotros, que hablan de un cambio cultural y se meten con una agenda o con la otra, hacen actitudes que van puntualmente sobre algo. En realidad no van a cambiar la sociedad. Ellos quieren aprovechar todo este mecanismo para dirigir a esos grupos en contra de cosas. Claro. En contra de cosas. Se equivocaron. Con la agenda Vox se equivocaron porque la sociedad, esto es chiquitito, representa muy poca gente en realidad, porque en el último censo es el 0,12, los que se percibieron distintos, digamos, vamos a ir en el caso específico ese, pero tuvo una batalla cultural previa que la hizo la globalización y le metió a todo el mundo que había un derecho inmenso que estaba en juego. Y eso va a ser muy difícil que lo pueda movilizar en contra Milei o alguno de esos, porque en realidad es una cosa que va sola, es chiquita, no es significativa. Nosotros lo agrandamos, lo convertimos en es un error en la magnificación de un asunto que merecería únicamente eso, un derecho a hacer de su vida lo que quiera, no viene al caso, no le está imponiendo nada al resto. Sin embargo, está haciendo esto para que no nos demos cuenta del desastre que está causando en todo el país y cómo lo está desmantelando en todos lados. Carlos, entonces, sí. En todo esto, ¿no? Nosotros hemos visto en la política en general que hay determinaciones políticas que en los gobiernos dicen es necesario, tenemos que hacer esto, pagar la deuda, qué sé yo, mandar la plata a Inglaterra, el oro. Es decir, todos son justificativos y tomas que se determinan de la noche a la mañana o por intereses o por mandatos, ¿no es cierto?, que tendrán los que llegaron arriba con un compromiso de cumplir lo que de afuera le han dicho que tiene que hacer. Pero los que estamos abajo vemos una impotencia porque vemos que cada vez las decisiones se van tomando y que no hay participación de la gente porque ve que la decisión es tan lejana, es tan difícil, es tan compleja, ¿no es cierto?, cómo se la han armado, que uno dice yo no puedo hacer nada, no puedo cambiar nada.
me gustaría cambiar, tendría que haber un sentido común de decir, esto está mal hecho, uno se lo pregunta a una doña Rosa, y tiene más sentido común en resolver un problema que lo que plantean los políticos o el gobierno o quien esté de turno. Pero que cada vez nos vemos sumergidos más en un problema y entonces, claro, hay una sociedad que dice, bueno, si yo no puedo cambiar nada, apago y sigo con mi vida. Y es que pasa continúa. eso exactamente. Hace rato que apagaron y siguieron con su vida. Ahora, cuando vos mencionaste, por ejemplo, el caso del oro, imagino una comunicación de la nueva era, hecha por nosotros, por decirlo así, claro, ¿no? Diciéndole, se están llevando tu oro. En nuestra época hubiéramos salido y hubiéramos quemado la casa de gobierno. No, nosotros hubiéramos usamos mucho el todo. nuestro. Nosotros usamos mucho la palabra nuestro. O sea, consideramos que el país en su totalidad es un nosotros. Eso no somos mientras nosotros. que ellos es individualista. Si vos le hubieras dicho, o lo hubiéramos sabido antes, y le hubiéramos dicho, che, se están llevando tu oro, y dividimos eso y cuánto oro te tocaba, y se lo están llevando, ahí vas a ver cómo hay reacción. Claro. Aparte algo que es un bien de la Argentina, como tantas cosas que son bienes de la Argentina, que se dilapidan, como ya lo hemos hablado en otros programas, y que eso va en detrimento nuestro porque es nuestro futuro, es decir, la plata nuestra, nuestros recursos, nuestras riquezas que podrían beneficiar a nosotros y a las futuras generaciones nuestras, se está dilapidando, se envía afuera, es decir, con un descaro, donde también la sociedad dice, bueno, ¿y qué hago frente a este nuevo paradigma que aparte ahora es digital, ni siquiera lo ves, ni siquiera el dinero lo vamos a ver? Imagínate el oro que mandaron a Inglaterra, que mandaron todos los gobiernos, es decir, si no vemos eso y todo lo que nosotros vemos, ni siquiera dinero es porque es digital y lo pagamos en forma digital, porque nos educan para que no exista el dinero físico, imagínate todo el resto que es físico, al cual ni siquiera tenemos conciencia de que existe y que nos puede beneficiar. También es un juego psicológico, político, económico que nos destruye. Y porque no hay una relación personal con las cosas. Es decir, si yo convierto esto en un atomizado de individuos, 40 millones de individuos, 50 millones de individuos, que no sienten compromiso con ningún... O sea, es cuando te dicen el Estado no es nadie. Claro. No, el Estado, otros te contestan, el Estado somos todos. ¿No? Pero cuando le llegue el momento, ¿qué parte del Estado que en realidad es un bien común, ¿no? Era el que le tocaba al tipo que se hizo el tarado o miró para otro lado y se olvidó que eso también era suyo? ¿Sabés cuándo se va a acordar? El día que vaya a un hospital y no haya con qué atenderlo. Claro. Ahí se va a acordar del error, ¿no? Yo me acuerdo de una cosa que pasó hace muchísimos años, que vos te vas a acordar. Creo que se llamaba Lebrino el actor, una cosa así, que lo atropelló un taxi y lo llevaron a un hospital y falleció en el hospital. Creo que eso ocurrió en los años 90, no estoy seguro. ¿No? Era un actor famoso de ese momento, el tipo estaba en su apogeo, o sea, tenía muy buenos ingresos, tenía la mejor obra social del mundo, prepaga del extraordinario y todo, pero lo atropellaron en la calle. Y en el hospital no había cómo resolverlo, porque en los 90 habían desmantelado todas las guardias, habían hecho... ¿no? Y el tipo se murió. Entonces, fíjate vos que si lo pensamos en los términos de esta generación, diría, bueno, pues si yo tengo la mejor obra social, a mí qué me importa que me choque un taxi, me van a tener que llevar, sí, claro, te van a preguntar, me estás desmayado ahí, te van a preguntar de qué obra social, claro. en qué prepaga estás anotado y a quién tenemos que... No va a pasar eso, lo van a llevar a un hospital y se va a morir. Es decir, ahí se va a dar cuenta que él perdió un cacho de Estado haciendo esta actitud autista en el fondo, ¿no? Comunicado consigo mismo, con esa actitud perdió un pedazo de Estado que le costó la vida, ¿no? O le puede pasar en otras circunstancias, muchas, porque tampoco el sistema es justo, es un sistema injusto donde el individuo no vale nada, no es que vale mucho. La persona está inducida a pensar que a través de esto tiene reconocimiento y vale un montón. Está inducida a pensar eso, pero es una mentira, no es una realidad. Es una cosa completamente falsa, es decir, es la manera que tiene de mañana de descartás uno entre 50 millones, ¿qué problema hay?
Claro. Estaban entre ambas cosas. El Estado somos todos, cuando somos todos es de nadie, y si es de nadie es el que lo maneja y se aprovecha. Y después el Estado de nadie no sirve para nada, que también termina en la mano de los que se aprovechan. Es decir, cualquiera de las dos posturas extremas también tienen su culpa, ¿no? Y tienen su drama. Claro, pero va destruyendo la sociedad como sociedad. La hace desaparecer, se te diluye. Si en el fondo la nación es la cultura. Claro. Muy, muy en el fondo la nación es la cultura. Bueno, si vos destruís la cultura, destruiste la nación, sin ninguna duda. No hace falta que le destruyan ni los puentes, ni que te bombardeen las ciudades, no. Destruiste la cultura, destruiste la nación. Bien Gramsci, bien Antonio Gramsci. Bien, Sí, bien Antonio. pero es eso. Claro. Todos compartimos, la cultura te hace compartir objetivos, te hace compartir forma de vivir, te hace compartir una idiosincrasia, te hace creer en un Dios, todo eso es la cultura. Aunque haya diferencias y matices, todo es la cultura. Vos rompiste eso, la Argentina tenía una cultura extraordinaria. Lo que más importancia tuvo en el mundo en la Argentina y la hizo crecer muchísimo es cuanto más fuerte hizo esa cultura. Claro. Era un argentino, un tipo identificable en cualquier parte del mundo. Sí, No había ninguna duda. Hoy es una entelequia eso, y no pasa. Me acuerdo. Y no pasa. Es decir, porque eso es lo que hay que reconstruir, pero con las herramientas modernas. Eso es lo que decía Perón de reconstruir el hombre argentino. Claro, es una forma de recrearlo en el siglo XXI. Claro. Por eso planteaba la cuarta bandera, ese del nacionalismo cultural, digamos, como un concepto también de ser parte. Es fundamental. Es todo eso, porque la visión que se tiene sobre las cosas están bajo el cristal de la cultura. Claro. Para nosotros es buena la solidaridad porque nuestra cultura, de la época nuestra y cuando de muchísima gente, porque tampoco somos una minoría, ¿no? Para nosotros un valor. Claro. Y era necesario hacer eso. Claro. Salía solo, no había tenías la tendencia inmediata a la solidaridad. Claro. Lo mismo ocurrió cuando se gestó el movimiento obrero argentino. El movimiento obrero argentino se gestó al principio salió del anarquismo. El anarcosindicalismo no era muy distinto de lo que es hoy el anarcocapitalismo. Sin embargo, el anarcosindicalismo se convirtió en minoría y el movimiento obrero adoptó una doctrina social que no era precisamente anarquista, ni socialista, ni comunista, ni nada. Pero hizo eso a base de un concepto de la solidaridad. ¿Por qué? Porque progresaba de esa forma. Podía educar a sus hijos. Estaba la idea del progreso de generación en generación. Se sabía bien que una familia, el primero podía ser un obrero manual, el segundo tal vez había alcanzado la educación y ya la tercera generación por ahí ya eran incluso empresarios. Claro. ¿No? Claro. La movilidad social estaba basada en la cultura, no estaba basada en otra cosa. Profesional, tal cual. Claro, todo surgió de uno solo que tuvo el sueño de ser solidario con otro. Y ahí empieza la cosa. Y si no hay eso, va a ser muy difícil reconstruir la Argentina después, porque al reconstruir la Argentina va a haber algunos que van a estar muy atrás. Y eso requiere solidaridad. No se puede hacer en el individual. Diciendo que grande soy en sociales y pidiendo todo a través de un Rappi y sí. Carlos, salir a la calle y ver. Sí. Estamos yendo la hora, ¿eh? Sí, exacto. Reflexión final es la cultura, pero también la comunicación a los que. La final es que no hay nueva política sin los nuevos métodos. Nuevos métodos. Hay que ayornar la cultura en cuanto a la manera de comunicarla. La cultura siempre es la misma, pero se comunica de muchas formas diferentes. Creo que ahí está la clave. En la medida que nosotros estemos viendo el canal, no les va a entrar. Esto va a ir entrando de a poco, no va a ser una cosa de la noche. Sin duda, va a entrar de a poco. Carlos, querido, se ve que hay problemas de comunicación, te agradezco muchísimo. Sí. Estamos en contacto muy prontito y te agradezco mucho de vuelta. Nos vemos la semana que viene.
Bueno, un abrazo enorme. Gracias a vos. Chao. A todos ustedes, bueno, que ha sido muy, muy interesante, espero que les haya gustado, y los comentarios que quieran, saben que pueden hacerlo a través de proyectoargentino@yahoo.com y obviamente también debajo de este programa. Creo que no merita continuar, creo que todo se habló acá, muy interesante, hay que velar por el futuro y ese futuro es también fortalecer nuestra cultura, la forma de comunicarla, y así vamos a poder frenar tantas miserias, tantas angustias, tanta depredación que nos vienen engañando hace rato. Y seguramente entendiendo que el próximo es nuestro hermano y que no es un competidor, seguramente la Argentina tomará otro camino y no será el de la desintegración. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.